Muy buenas, Viglianos y Viglianas. Yo soy Darius Y yo soy YouTube. y bienvenidos al episodio 2 de Tertuglia Vigliana. Hemos vuelto, Pues hemos tardado poco, como prometimos. Aquí estamos de nuevo mi compañero David y yo. ¿Qué tal? aquí en horarios nocturnos ahora, porque es complicado cuadrar tus horarios con los míos, pero bueno, nos debemos a nuestro público. Efectivamente, bueno, alguien me preguntó hace poco qué cadencia íbamos a seguir con el podcast y le contesté que íbamos a intentar subir más o menos episodio quincenal, que yo creo que es cuando más vamos a poder cuadrar por horarios laborales, etcétera, una vez cada 2 semanas, como que lo Sí. veo bastante estable. Pero bueno, es verdad que hemos hecho así el esfuerzo extra de intentar cuadrar así, aunque sea por la noche, para intentar subir el segundo episodio, porque si no, es que chicos, os dejamos sin la review de la mitad de las cartas de Winterspell y es que el set ya está aquí, o sea, es que ya está aquí. Enseguida van a ser las presentaciones. Toca hablar de la grasita. Exacto. Bueno, sin más dilación, nos vamos a meter en la pomada porque ya sabemos que luego nos gusta demasiado analizar, así que vamos a agregar por aquí al escenario la primera cartita roja que tenemos por comentar y se trata de Copper, un personaje entintable de coste 6, 8 de ataque, 5 de resistencia y ojito porque tiene Rush y Reckless. Un poquito de vibes de aquel Magui de coste 5, 6-5, ¿verdad, David? Pues sí, esta carta la he puesto yo, pero me imagino que a ti, por lo que sea, también te gusta. Y eso, tenemos la versión nerfeada de Maui. De nuevo vemos como estos balances se quieren hacer, pero sí que me gustaría comentar que no sé hasta qué punto ese balance era necesario tal y como está el meta ahora mismo, y me explico. La cosa es que ahora mismo tenemos muchísimos evasivos. Entonces, Maui antes era un personaje muy bueno porque prácticamente siempre lo bajabas en el turno 5, porque era coste 5, te tradeaba algo y forzaba al oponente a terminar de rematarlo porque si no le podía sacar más value o incluso cantar canciones o lo que sea. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos un meta lleno de coste 4 evasivo, coste 5 evasivo, turno 6 es probable que te baje otro evasivo. Entonces, para mí, el Maui tal y como estaba, yo creo que se podría haber jugado y no habría sido ningún problema. Esta versión con uno más que nos cuesta, y es cierto que viene con 8 de ataque, que la verdad es que es una barbaridad, creo que posiblemente pueda haber juego. Al final es un personaje muy bueno con las estadísticas y que tiene impacto directo según entra, pero no sé hasta qué punto se va a llevar un por 4 o hasta qué punto va a cuadrar en todas las estrategias rojas. Desde luego tiene buena pinta, pero ahí está que no sé yo hasta qué punto va a ser un 100% en todo mazo rojo. Bueno, David, ten en cuenta, por favor, que aquí el desarrollador de rojo de repente la ha hecho entintable por algún Sí, sí, motivo se raro. le cruzaron los cables y dijo, uy, esta sí la puedo hacer en tintable a Chicos, comparación con las demás. tenemos una carta roja jugable que es entintable. O sea, yo creo que esto es un hito post-rotación que no habíamos conocido hasta ahora. O sea, porque si te fijas, todas las cartas rojas buenas, Diablo, Headless Horseman, o sea, no sé, cualquiera, es que puedo decir mil ejemplos, son no entintables todas. O sea, le han hecho un nerfeo a este color y sin embargo al morado no. O sea, que es verdad que pre-rotación el mazo más dominante, digamos, durante todos los sets ha sido esa combinación morado-rojo. Y pues sí que se necesitaba un poquito de nerfeito, pero creo que claramente se han pasado nerfeando al rojo y al morado ha sido como nada, dadle chicha, si el morado nos gusta mucho. Venimos de un meta ahora mismo super morado. Tiene pinta que va a cambiar un poco. Ojalá. Pero ya te digo que esta carta en concreto me gusta, por supuesto, y tiene vibes de Old Maui, pero ni mucho menos llega a ser lo mismo. Y creo que el propio Maui en sí no hubiese dado ningún problema en este meta, la verdad. Con lo cual, creo que la versión nerfeada va a ser, pues eso, todavía peor, claramente. Sí. Veremos a ver cuánto juego da. Sí, totalmente de acuerdo contigo, poco más que añadir, creo que era innecesario ese puntito más de coste y al final esos 2 puntos más de ataque, bueno, yo creo que se van a notar poquito y al ser un meta tan de evasivos se nos puede quedar un poquito a medias. Vamos a pasar de carta y
Esta no estoy seguro de si la añadiste tú o yo, porque a mí me gusta bastante, pero tal vez fuera Creo que tuya, la ¿no? añadí yo, Vale, pero a ambos nos gusta, seguro. vamos a describirla. Se trata de una canción Rubí que para mí sí que en esta ocasión da mucho, mucho, mucho support al Rubí. Entintable, de nuevo, ojito, coste 4. Nos dice que si un personaje ha sido eliminado este turno, da igual nuestro que del rival, robamos 2 cartas. Y además, como digo, es una canción. Se llama Marching Off to Battle, que es la canción esta de Mulan de Marchando a la batalla, tururururu, tu, tu. Y salen ahí todos los personajitos de Mulan, que me encanta. La verdad que... ¿Qué quieres comentar de esta carta, David? Bueno, pues tenemos aquí un Friends on the Other Side nerfeado para un color al que le cuesta mucho robar. Entonces, para mí esta carta sí que creo que va a haber mucho juego. Yo creo que no me la juego demasiado diciendo que va a ser un por 4 en prácticamente cualquier mazo rojo. ¿Por qué? Porque rojo, aunque es cierto que haya perdido bastante poder, sigue siendo un color que se basa bastante en eliminar criaturas, o sea, personajes del rival, con lo cual creo que es una condición bastante sencilla de cumplir y mismamente en curva podemos jugar un coste 4, en coste 5 plantar un headless que va a eliminar a algo y con este coste 4 ya podemos estar cantándolo y robando 2 cartas. El Friends era incondicional, siempre era sin tener que hacer nada extra, robar 2 cartas y era por 3. También era morado, que es el color que está más fuerte robando. Entonces me parece bien que empiecen a darle opciones de robar a otros colores y yo creo que esta va a ser bastante jugable, sobre todo eso, porque va a permitir a rojo poder juntarse con otros colores que no sea morado y poder tener todavía mano para seguir eliminando cosas y robando, que es la maravilla de esta carta. Efectivamente, muy buen análisis y es que vemos que han reforzado colores que se quedan muy atrás en robo. Podemos ver ese Ohana Means Family en ámbar y aquella otra canción que esa no la destacamos, pero es una canción, no, perdón, una acción de coste 4 no entintable que es del lore de Pocahontas que nos dice que podemos robar una carta por cada personaje que nos va de quest ese turno. Esa es otra carta ámbar que también refuerza un poquito robo, pues en este caso en el color ámbar. Aquí vemos un gran refuerzo para el color rubí, que como tú dices le cuesta mucho robar, siempre parece que nos querían hacer un poquito robar en función de los challenges, como la mecánica con la reina, ¿verdad? Y al final eso es muy complicado porque dependes de que tu rival te deje hacer esos challenges. Aquí, pues Eso bueno, es. al hacerlo en función del banish, podemos intentar eliminar a los personajes del rival, no solamente mediante challenge, también como tú dices, con efectos como el mismo Headless Horseman o incluso algunas mecánicas que todavía no se han explorado mucho, pero recordemos que Rubí tiene muchas mecánicas de eliminarnos a nosotros mismos personajes para conseguir determinado beneficio, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. pues tal vez esta carta pueda verse también en conjunción con esas mecánicas. Recordemos que también hay una carta Rubí que sale este set que nos va a dar un gran beneficio cuando la eliminemos, que es ese Romper Ralph legendario de coste 7 no entintable. Carta un poco rara, creo que ninguno de los dos la hemos querido destacar como carta más destacada así de Ruby, pero bueno, pues eso, que es una carta que cuando es eliminada va a barrer todos los personajes en mesa que tengan el mismo ataque que él o menor y entra con un 3-4, o sea, es un 3 de ataque. Entonces, tal vez se vean en el futuro más cartas de este estilo. No digo que este Romper Ralph vaya a ser muy jugado porque al final es un coste 7 y nuevamente el gran pecado de Rubí no entintable, pero pues eso, tal vez empiecen a sacar más cartas, más personajes que tengan este tipo de beneficios cuando sean eliminados, ¿no? Que al final son como, pues como estos últimos alientos que veíamos en el Hearthstone, que son mecánicas que no Eso está es. explorando demasiado Lorcana todavía, pero que para mi gusto molan muchísimo. Yo lo que sí, si puedes pasar un momento a la carta anterior, quiero destacar Ajá, una cosa de las cartas sí, en general, y sí, es la rareza. ajá, Copper exacto, es una infrecuente y se va a sí, acabar jugando 100%. ujú, Y luego tenemos el Marching of to Battle, que es una común. Es una efectivamente. carta robo de 2 cartas, canción entintable en rubí y es una común. Esto llega a ser una carta rara o súper rara y acabaría valiendo sus buenos euros, pero es que es una común que se va a abrir todo el mundo, con lo cual ole por ellos porque están fomentando un montón de cartas que van a ser usables de una rareza que se va a abrir todo el mundo en los sobres y que van a sobrar a patadas, con lo cual
chapó por Ravensburger en ese sentido de un montón de cartas que han estado sacando y continúan haciendo que tú te abres sobres y haya un montón de cartas que puedan ser jugables y no solamente el slot de rara y de super rara o de legendaria. Entonces, maravilloso en ese sentido. La verdad es que eso nos encanta, bien jugado por parte de Ravensburger, que está reforzando robo en otros colores y además en bajas rarezas, exactamente. Vamos a pasar de carta, nos gusta Marching Off to Battle, marchando a la batalla, y vemos una carta que esta creo que la he resaltado yo, si no me equivoco, otra canción de Rubí, que aquí sí que es no entintable, porque si es buena en Rubí, lo normal es que sea no entintable, chicos, tenemos que hacerlas no entintables. Canción de coste 5 que nos dice que podemos eliminar hasta 2 personajes con ataque 2 o menos. Se llama Grab Your Bow, remedando a ese Grab Your Sword que teníamos en pre-rotación, que era una canción de acero que hacía 2 de daño a toda la mesa del rival. Pues en este caso lo que cogemos es nuestro arco y metemos 2 pedazos de flechas a 2 personajes del rival que tengan 2 de fuerza o menos. Si no me equivoco, David, esta la he destacado yo, la comento yo y digo por qué me parece buena. Como quieras, yo creo que la destaqué yo también, o sea que sin problema Puede empieza ser. tú ahora y yo continúo. Estoy con problemas de memoria, pero bueno, simplemente comentar que es una carta que me gusta mucho porque es muy anti-agro. Y a mí me encanta todo el anti-agro como exjugador de Steelson. Bueno, todavía jugador de Steelson cuando es formato Infinity, por supuesto. Pero al final, pues eso, Steelson es un mazo que nació para hacer frente a los agro y para ir limpiando poco a poco la mesa del rival con canciones. Al final esto es que te da muchísimo aire, muchísimo fuelle para limpiar esos agro. Imagínate cantar esta canción con un Singer 5 de coste 3, por ejemplo, como la Aurora Ámbar que todavía tenemos en core. Podría tal vez surgir un arquetipo ámbar rojo de canciones o incluso el Powerline que tenemos también Singer 5 puede cantar esta canción y estamos en Rubí, Rubí con Rubí. Al final, pues eso, es una canción que nos permite ir limpiando la mesa del rival fácilmente. Es verdad que está esa restricción del ataque, pero si lo metemos junto con Ámbar, pues tenemos algunas cartas que pueden llegar a combar bajando también el ataque del rival. Estamos ya hablando de demasiadas condiciones tal vez para hacer que esta carta sea tan poderosa, pero bueno, ya de base hemos visto con Headless Horseman que no hay que menospreciar lo que un 2 de ataque o menos lo que eliminar un 2 de ataque o menos puede dar de value, o sea que por eso me ha parecido destacable. Sí que pesa ese no entintable, pero al final estamos hablando de una carta que puede ser muy poderosa. Yo quiero destacar varias cosas. Lo primero es que esta carta, en el peor de los casos, acaba siendo un 1 por 1, cosa que siempre está guay cuando estamos jugando Rubí, porque siempre vamos a buscar eliminar a coste de 1, pero si encima conseguimos hacer el 2 por 1, eso ya nos está dando una pseudo ventaja de cartas, porque básicamente hemos eliminado 2 cosas y a nosotros nos ha costado solamente una. Y de nuevo, rareza infrecuente, maravilloso. Todo el mundo va a poder jugar esta carta sin tener que comerse la cabeza. Y una cosa que mucha gente ha podido pasar por alto de esta carta, y es que en Lorcana existen los shifts. Entonces, el hecho de que sea un coste 5 tampoco significa que vaya a cantarse en el turno 6. Hay singers, como bien ha dicho Darius, pero también hay shifters, con lo cual muchas veces vamos a poder shiftear un personaje en turno 3 que sea de coste 5 y va a poder estar cantando esto al momento, y en turno 3 normalmente el rival no va a tener muchos personajes que tengan mucho más de 2 de ataque, con lo cual casi siempre vamos a poder eliminar una o dos cartas. Y otra cosa que no tenemos que olvidar nunca es que una de las cartas más jugadas de momento en todo lo que viene siendo core es un genio, que es de coste 4, 2 de ataque, y es la Elsa de coste 5, 2 de ataque, que nos va a poder quitar esto a ambos, a la curva perfecta de morado que es hacer genio y luego hacer Elsa. Vamos a poder eliminar a los dos y solamente con una carta, y estamos quitándonos 2 evasivos de encima, con lo cual tremendo cartón que le va a venir bien a Rubí, y que encima eso, infrecuente y todo el mundo va a poder tener. Así que, de nuevo, chapó por ellos. No entintable, pero bueno, ya me parecería demasiado si fuese entintable, porque la verdad es que eliminar 2 cosas pudiendo ser cantable y de una manera tan eficiente, pues bueno, demasiado que existe esta carta en general.
La verdad es que sí, muy buen análisis y bueno, pues ya que comentas el tema del shift, es verdad. Y además hay un personaje que ha pasado un tanto desapercibido y creo que, si no recuerdo mal, ninguno de los dos tampoco lo hemos destacado como parte de nuestras 3 cartas favoritas de Ruby, pero se trata de un pato llamado Negadak, ¿vale? Que sería como un pato villano, que tenemos justamente un coste 2, que es un 4-2 común, y su shift, que es un coste 5, es un 6-5 y shiftea por 3, ¿vale? Es una carta rara. Este Negadak, que no tengo la imagen, como te digo, porque no lo hemos destacado, pues entra justamente perfecto en curva de, pues en turno 2 te planto un Negadak, que aparte para bastante agro porque es un 4-2, pero si tengo el shift y la canción, en turno 3 puedo shiftearlo, cantar Grab Your Bow y estoy limpiando de una manera brutal si me estoy enfrentando contra un agro que, por lo que se ve en los primeros días pre-lanzamiento de Whispers, parece que el agro va a estar bastante fuerte, pero bueno. Viene pisando fuerte, sí. Eso será tema de comentar en podcast posteriores, porque al final pues todavía el set ni se ha lanzado y es todo sensaciones, pero bueno. Vamos a continuar con las cartas Rubí. Vale, creo que esta ya sí que por fin la he mencionado yo, porque claramente es de un nivel inferior a las que tú quieres destacar, pero porque ya sabes lo que a mí me pasa, David. A mí me encantan los fracasos y estamos hablando de Mulan Ready for Battle. Es un coste 4, 4 de ataque, 3 de resistencia, que tiene 2 de lore, nuevamente una carta entintable en rubí, ojito, e infrecuente, también como comentas, rareza baja. Y tiene 2 efectos que nos van a poder reducir su coste de juego. El primero es que si tenemos un personaje con daño en juego, pagamos 1 menos para jugarla, pero si tenemos un personaje con 5 de fuerza o más, también pagamos otro menos para jugarla, con lo cual potencialmente es un personaje que nos puede entrar por 2. Es verdad que es muy difícil, prácticamente imposible, que nos pueda entrar por 2 en un turno muy, muy temprano de la partida, o sea, no nos va a entrar por 2 en turno 2, porque eso sería la leche, pero sí que es posible esa reducción más adelante y oye, pues si la puedes llegar a jugar en turno 3, por ejemplo, que sí que creo que es bastante más sencillo de cumplir que uno de tus 2 primeros personajes pues pueda estar dañado, por ejemplo, puedes jugar en turno 3 un 4-3 con 2 de lore. Yo lo veo bastante bien en un mazo temático con personajes dañados, que nos han sacado un Fazu, que es el padre de Mulan, que va a estar dañado cuando entra en juego, y ya tenemos a la típica Mulan de coste 1 que entra con 2 de daño. O sea que creo que ese mazo puede entrar bastante bien. No sé, ¿tú qué opinas? A ver, esta carta es malísima, la quieras ver por donde la quieras ver. No vamos a andarnos con tonterías. El potencial más alto de esta carta es ser un coste 2 en turnos tardíos, 4-3, lore de 2, que no hace nada más. Por lo que normalmente vamos a intentar bajarla es por 3 o un 4-3, lore de 2, que yo creo que está bastante on point con lo que suele ser un coste 3 vanilla. 3-4-3 lore de 2, igual tiene un poquito más de ataque o lo que sea, pero es que no tiene ningún efecto el personaje, solamente reducción de coste. Y lo peor por lo que lo podemos jugar es por 4 un 4-3, que lorea de 2, que no hace nada. Entonces, normalmente, por ejemplo, el Diablo se está jugando, pero porque es un coste 2, 3-3, que lorea de 2. Pero ya solamente le estamos sumando uno más de ataque para bajarlo por 3 normalmente y ya está, y es exactamente lo mismo, pero es entintable, pero no tiene un impacto verdadero en mesa como normalmente queremos ya con los costes 3, costes 4, que entren haciendo alguna cosa y demás. En coste 1, coste 2 muchas veces queremos tener algo de presencia en mesa, pero ya cuando va avanzando un poquito más la curva de maná queremos que tenga algo más de impacto real en mesa, queremos que tenga un efecto al entrar, que pueda atacar en el momento en el que entra o alguna cosa así. Y este personaje básicamente es un vanilla con reducción de coste. En turno 5 por 2 bajar un 4-3 que lorea de 2, te quedan 3 tintas. Pues bueno, puede estar decente, pero ¿no preferirías llevar quizá algún otro coste 3 o coste 4 que tenga un buen efecto al entrar directamente y que no dependa de cómo esté la mesa? Pues seguramente. Entonces, para un mazo temático de Mulan o alguna cosa así, me parece una carta bastante guay. Pero fuera de eso no creo que vea nada de juego en el meta en sí, ni en tier 4 o tier 7. Sí, creo que me dejé llevar un poquito por esa Mulan de Shift que tenemos que, bueno, pues que al final es otro Shift Target que podemos tener, no solo la de Eso es coste verdad. 1.
y que me gusta mucho. Esa Mulan que gana fuerza cuando entra y se pone con 5 de ataque y mete 2 piños más cuando ataca. Podemos seleccionar a otros 2 personajes y hacer ese mismo daño del challenge. Pues bueno, pues pensé, mira, otro shift target más que puedes meter en un mazo así temático de Mulan. Pero es verdad que a la hora de la verdad se queda un poquito floja. Pero bueno, una carta que, oye, David, por lo menos es entintable y es rubí, ¿vale? No le vamos a pedir peras al olmo. Carta soñadora. Y otra carta soñadora de Rubí, aquí la vemos, es una canción de coste 2 entintable que nos dice la fuerza de un gran tifón. Un personaje gana más 5 de fuerza este turno. Creo que esta solo la he destacado porque en mi mente quedaría muy bien con la Mulan, que puede lorear hasta de 6 si le damos fuerza. Porque es verdad que cantamos esta canción, le damos fuerza a esa Mulan verde y estamos loreando de 6. Problema, que está en una combinación de colores que creo que todavía va a seguir siendo injugable porque no creo que le hayan dado el suficiente robo a esa combinación de colores, a rubí y a esmeralda, como para que pueda ser viable. Al final es una combinación de colores que roba muy mal. Podríamos meter esa canción que hemos visto justo antes, ¿verdad? De Rubí, de robar 2 cartas cuando un personaje sea eliminado, pero poco más tenemos en esta combinación de colores. A ver, al final es una carta que han sacado para lo que han sacado, que es la Mulan que tú dices. El problema es lo que comentas, la combinación verde-rojo. De momento hay que ver, ahora le están dando más robo con la canción que destacamos en verde de coste 4, ahora la roja también que roba 2, con lo cual algo de robo le están dando. Pero el problema de esta carta es que solo sirve para el combo ahora mismo. Nunca vas a querer jugar por 2 algo que dé 5 de ataque y ya está. Es una carta súper condicional en el mazo, que si se llega a ver en algún momento el combo rojo-verde, esta carta por supuesto va a entrar dentro, pero no tiene absolutamente ningún otro uso. O sea, el suelo de esta carta es terriblemente malo. Gastar 2, aunque lo cantes, para dar 5 de ataque y ya está. Y el techo es que es muy dependiente de otras cartas como es esa Mulan y poco más. Hay alguna sinergia más con ataque y demás, pero de momento muy coja. Entonces me gusta desde luego mucho más que la anterior. Me parece que esta carta sí va a tener ese potencial con la Mulan, pero esa Mulan se está empezando a ver que quizá va un poquito mejor con Ámbar o con alguna otra combinación. Entonces se verá, pero desde luego curiosa es y da ese potencial a crear ese mazo, de ahí a que pueda ser jugable y dar sustos. Pues bueno, ya se verá, pero tiene su potencial desde luego, sí. Sabes que si esta carta fuera morada, le habrían añadido un draw a card después del efecto. Y entonces sería un auto-include en cualquier mazo. Te tradeo lo que sea, robo carta y te meto el susto. Efectivamente. Pero como es Vale, roja, pues solamente da ataque. pues veamos qué fumada se me ocurrió destacar. Fíjate, otra nueva fumada, pero esta tiene más sentido, ¿vale? Se trata de una Elsa Ice Artisan, o sea, artista del hielo. Coste 6 entintable, ¿vale? O sea, una nueva carta rubí entintable. 5/5, pero con Shift 4. Y nos dice 2 efectos. Cuando la jugamos y cuando jugamos una localización, podemos exertar un personaje con fuerza 3 o menos. Y segundo efecto, mientras este personaje esté en una localización, gana más 3 puntos de lore. Y recordemos que esta Elsa podría llegar a shiftear en una nueva Elsa de coste 3, que no tengo aquí en foto, ¿vale? Pero es una Elsa de coste 3 entintable, que es una 2/2 con 2 de lore, si no recuerdo mal, que cuando la jugamos pagamos 2 menos por la siguiente localización que juguemos. Con lo cual, mazo temático de localizaciones con rubí podría llegar a ser. ¿Qué opinas, David? Yo, la verdad es que me gusta bastante, no lo vamos a negar. Soy muy fan de Frozen, pero es cierto que con los pies en la tierra, poniéndonos ya modo competitivo, es una carta que de momento creo que es bastante de nicho. Es cierto que cada vez están intentando sacar más cositas con las localizaciones y demás, y no descarto que pueda dar algún susto. Recordemos que, por ejemplo, en morado sigue estando la biblioteca, que para mí me sigue pareciendo un cartonazo.
pero es cierto que se estaba jugando cada vez menos. Pero si encontramos alguna sinergia y demás, puede que vuelva alguna cosa así. También hay mazos de localizaciones que estoy viendo alguna cosilla, pero el problema es que están centradas sobre todo en rojo y en gris, que es una combinación muy mala de colores en general históricamente por el poco robo que tienen y porque se suele centrar mucho en hacer challenge y muchas veces pues no te giras y ya está, o no puedes con los evasivos. Entonces, me parece una carta que desde luego tiene un techo muy alto quizá a futuro, porque el hecho de que ya tenga impacto según entra es algo positivo. O sea, ella entra y ya gira algo que va a poder ser atacado. Eso está bastante bien. La metes en alguna localización que no tienes ni por qué centrar el mazo en localizaciones, sino va a llevar 4 bibliotecas y 4 de otra localización o algo así, y la metes dentro y de repente te mete el susto de lorear de 4 un 5-5. O sea que desde luego el techo está ahí, pero creo que todavía está un poquito por explorar. No descarto que surja algún mazo que pueda tenerla ella como carta en torno a la que girar, porque tiene su potencial, pero veremos si al final se acaba explotando un poco, quizá de aquí a un par de sets puede que esté bastante más fuerte. Es una carta, desde luego, que tienes que tener el ojo echado en ella, de que en cualquier momento, de repente, puede hacer bastante mella, porque entra, gira algo, si tienes alguna localización más, giras otra cosa, puede lorear potencialmente de 4, tiene shift, que Elsas tiene un montón de targets que puede ser shifteado encima, así que dentro de lo que cabe, le voy a dar un A en soñador. O sea, es una de las Efectivamente. cartas que tiene su potencial de verdad y no es solo soñar, pero hay que ver. Hay que ver. Lo que pasa es que es una carta que no es un auto-include en plan, pues, ostras, carta buenísima, cualquier mazo rojo la va a llevar. Tienes que construir un mazo en torno a ella. Que merezca la pena o no está por ver de momento, pero efectivamente en un mazo centrado en localizaciones con Rubí, pues creo que tanto esta Elsa como la pequeña son muy buenas y veremos si ese mazo llega a ser meta o jugado, pero el potencial está ahí. Vale, voy a Eso quitar un es. momentito esta lista de cartas porque no quiero dejar pasar el color rubí sin comentar, porque El creo que esto underdog. lo... Espérate, es que, a ver, para compartir pantalla tengo que hacer así y ahora compartir pantalla de nuevo y ahora sí, tenemos que comentar esta carta un momentito porque esta carta creo que sí que va a ser de las más jugadas de Rubí de este set. Tristemente, nuevamente es no entintable, pero se trata de un personaje Entonces, de coste 4, ¿vale? Slashy, Glacial Gaster y es un 5-5 evasivo. Ahora creo que sí que la estamos viendo. Ahí vemos a Slashy, ¿vale? Es que para compartir la pantalla de mi ordenador tengo como que elegir la pestaña del Google Chrome, ¿sabes? Por eso tanta rayada. Pero otro no primo quería de dejar Stitch. Exacto, no quería dejar el color rubí sin comentar al Slashy porque a mí me había pasado desapercibido con los reveals, pero luego al detenerme en esta carta es que realmente es muy buena. O sea, es un coste 4 evasivo 5-5, básicamente es como si fuera un Yago, pero sin el Vanish y obviamente no entintable, pero o sea, es que nos va a tradear prácticamente cualquier evasivo del rival, salvo el propio Yago. A mí me parece una carta que es mucho más temática de lo que parece, porque me parece que congela mesa y precisamente es el primo de Stitch que escupe hielo por la boca. Entonces, eso me hace bastante gracia, esos detalles que aquí no creo que haya sido intencional, pero justo está ahí presente, porque es algo eso, que bajan un genio y tú bajas esto, y el genio ya no va a poder costear. Lo intentan seguir con una Elsa, que es la curva perfecta de morado, y te lo giran y no te lo pueden tradear, porque ataca de 5 y tiene 5 de vida. Y lo que tú dices, es cierto que el Yago es entintable, pero el Vanish cada vez están saliendo más acciones y cada vez los mazos se están llevando más acciones que hacen alguna cosita y se ciclan simplemente por si hay algún Yago delante. Entonces esta carta, ojo, porque el problema va a ser el número de no entintables que lleve Ruby este set. Pero estoy yo bastante seguro de que al menos una o dos se puede colar en bastantes listas. El por 4 lo dudo mucho por eso, porque hay tantas cartas no entintables que tienen ese impacto directo que quieres hacer de eliminar cosas o demás, que no sé hasta qué punto esto va a poder hacerse tanto hueco, pero por lo demás es un cartonazo. Un 5-5 que lorea de 1 evasivo, muchas veces estaba jugando el Scrooge, que era un 5-5 lorea de 2, vanilla. Estás quitándole un puntito de agresividad, pero estás haciendo que pueda
plantar cara a muchos evasivos que hay ahora mismo en el meta. Veremos a ver si sigue habiendo tantos evasivos como para que esto merezca la pena. De nuevo, sinergia con Dumbo encima. Si lo estás jugando con morado, bajas a este pibe, te congela la mesa del otro, siguiente turno, Dumbo con 5 tintas, giras y robas carta. Y encima el otro no puede quitarte esto de encima porque es un 5-5. A ver cómo lidia con ello. Efectivamente, por eso no quería dejar de comentarla, porque me he dado cuenta posteriormente a que añadiéramos estas cartas al Google Drive, pero es que Slashy lo teníamos que comentar porque para mí, de verdad, de las mejores cartas rubí de esta expansión. Lo que pasa que da rabia ese no entintable, pero bueno, pues por lo menos un poco común. Nuevamente ahí con las rarezas señalando que la Elsa es la legendaria, pero es mucho más de nicho, y este Slashy sí que lo veo en cualquier mazo rubí como un auto-include, al menos a 2 copias por el tema de las no entintables, pero vamos, yo, tal y como está el meta de evasivos, si juego rubí, voy a meter a estas. Y es que la Vamos dejé fuera de mis 3 cartas porque dije, bueno, voy a poner al perro Maui simplemente un poquito ahí también por la nostalgia, pero estaba entre esta y esa, por eso no la acabé metiendo. Confié en que igual tú quizá, pero fuiste más soñador. ya sabes que aquí el único rompecorazones y rompesueños eres tú. Así que vamos a seguir con nuestra lista, dejando de lado a Slashy. Ya tenemos ahí nuevamente a la Elsa y ya nos toca cambiar de color. Y nos vamos al color zafiro, color azulito. Y la primera carta destacada es una carta legendaria, coste 5, entintable, Moana, exploradora curiosa. Un 4/4 con 2 de lore que nos comenta un efecto muy sencillito, pero muy poderoso. Puedes inkear cartas desde tu descarte. Que podamos entintar cartas desde el descarte quiere decir que es como si tuviéramos, entre comillas, un robo extra cada turno, porque no tenemos que vaciarnos la mano para entintar. Además es héroe y además es princesa. No sé si quieres comentar algo de esta carta, David. Yo extrañamente no he sido yo el que la ha puesto, has sido tú. He sido yo, no me Y acordaba ya, pero sí, estoy de acuerdo y conmigo del pasado. me parece desde luego una carta bastante buena. No es que la haya dejado fuera por mala ni nada, pero lo que sí que es cierto es que me parece un efecto bastante curioso, pero igual entra un poquito más tarde de lo que me gustaría. Entonces es cierto que al final es una ventaja de cartas todo el rato porque estás intentando del descarte en vez de tu mano. Eso no lo quita nadie. Pero hablando siempre del tempo, que Lorcana es un juego muy tempo en el que estás intentando tener como un impacto directo todo el rato, al primer momento al que vas a poder sacarle partido a esto, si tienes 5 tintas, o sea, si vas a pasar a 5 tintas y la juegas, ya de por sí no tiene impacto el turno que entra, porque no vas a poder entintar más ese turno. Y en los siguientes turnos te va a dar una especie de robo, por así decirlo, como tú dices, porque en vez de entintar de la mano, entintas del descarte, pero es algo peor que un robo porque realmente no estás viendo nuevas cartas en sí y no tiene nada de impacto en mesa. Es un 4-4 de 2 que no hace nada más. Entonces, no descarto que se vaya a jugar ni mucho menos, me parece una buena carta, pero eso, el efecto es como que entra un pelín más tarde de lo que a mí me gustaría y no afecta al tempo de la mesa en ningún momento. Entonces tú estás jugando contra Agro, por ejemplo, que parece que se va a ver bastante, y le bajas una Moana y Agro te dice, bueno, pues muchas gracias por bajar un tótem ahí, un 4-4 lore 2. Yo sigo a lo mío, sigo loreando y no has afectado a nada a la mesa. Entonces, lo bueno es que es entintable. No va a ser una carta muerta en diferentes matchups. Eso está guay. Contra Agro siempre la vas a poder entintar. Pero ya la hace más situacional. Entonces, venimos de un meta bastante midrange, con lo cual esta Moana hubiese brillado ahí bastante. Hay que ver cómo se queda el meta ahora para ver cuánto puede brillar esta carta, si realmente le vamos a poder sacar partido a la larga o si no va a hacer demasiado. Importante destacar lo que has dicho de que es princesa. Entonces es cierto que seguimos pudiendo hacer el tipo into Cindy, into esto, y encima sería la sexta tinta, con lo cual estamos entintando del descarte el turno que bajamos a esta mujer, con lo cual maravilloso. Pero de nuevo has bajado un tipo un Sail que no afecta a la mesa, una Cindy que tampoco afecta nada a la mesa y una Moana que tampoco afecta nada a la mesa. Entonces has gastado, igual en turno 1 has bajado algo y ya está. Lo demás es tú a tu plan, pero igual el plan de la otra persona es bastante más efectivo. Y ya quieres, después de Cindy, bajar algo
que te ayude a pelear esa mesa y no un 4-4 y ya está. Veremos a ver. Yo lo que tengo es una duda en su interacción con Cinderella, porque obviamente es una princesa, nos triguea la Cinderella, eso está guay, pero luego el efecto de Cinderella nos dice que al final de nuestro turno, si hemos jugado una princesa, este turno podemos poner una carta de nuestra mano en nuestro tintero boca abajo para robar una carta. Entiendo que como eso no es entintar, sino poner una carta de nuestra mano en nuestro tintero, no podríamos poner esa carta desde el descarte como nos dice Moana, ¿no? Eso es. Nosotros Eso en este es. sentido, las cartas extra, teníamos que fijarnos que diga puedes entintar una carta extra como es Efectivamente. en Sale. Con un tipo, por ejemplo, tampoco podríamos poner una carta extra desde el descarte. Tipo también nos dice poner una carta boca abajo de la mano en la tinta, que no significa entintar al uso. Es como cuando la diferencia entre robar y poner una carta de las que miras a la mano. No saltan los mismos triggers, con lo cual esto triggerea a Cindy en cuanto a que es una princesa, pero no vas a poder entintar desde el cementerio, o sea, desde el descarte, el trigger de la Cindy. Tiene que ser desde la mano, obligatoriamente. Exactamente, fijaros cómo os hacemos aquí el ruling, chicos, totalmente gratuito. Saraura Iván Shinovana, que tiene una pedazo de Lorcanapedia donde recopila todas estas normas y las pone por escrito súper bien. Además, cualquier duda que tengáis de ruling, hay un grupito, Aska Yuts, él siempre contesta en menos de 10 minutos y tiene la razón siempre. Vamos a continuar con la review y vamos a pasar a uno de mis personajes favoritos de todo Disney. Me encanta este Tomatoa, este pedazo de cangrelo. Aquí tenemos un nuevo Tamatoa, coste 7, entintable, un 6-6 con guard. Ojito el guard, ¿eh? Nos dice que tiene boost de 2 y aunque solo tiene un puntito de lore de base, cada vez que ponemos una carta debajo de nuestros personajes o localizaciones, debajo de uno de nuestros personajes o localizaciones, este personaje gana +1 de lore para este turno. Con lo cual, refuerzo masivo para hacer un mazo combo de boost. Necesitamos que venga ahora mismo algún deck builder que nos explique cómo poder hacer esto funcionar, pero parece que los Tamatoas, tío, solo se pueden jugar en mazos combo o qué pasa. A ver, a mí es una carta que me gusta un montón también, pero la cosa es eso, que está muy cerrado a un arquetipo, eso es cierto. Entonces hay que ver cuánta relevancia va a poder tener ese arquetipo en comparación con otros mazos. Pero yo, la verdad es que el tema del boost me está gustando porque le están intentando dar bastante fuelle. Esta carta es un comienzo, no vamos a negarlo. El problema es cuántas cartas realmente con boost de las anunciadas este set y el pasado nos dan realmente esa ventaja de, vale, esta carta es muy buena y quiero jugarla casi independientemente de que sea boost o no, como para que este Tamatoa pueda brillar. Y es que a mí la única que se me viene a la cabeza es el gato. Es el Cheshire Cat del set pasado, que es un incondicional en cualquier mazo morado. Entonces, ahora han sacado también otra legendaria, que es un Scrooge, creo, azul, que pone cartas debajo de todo. Han sacado un nuevo Donald verde que también ayuda a que se boostee 2 en vez de 1 cada vez que haces boost. Entonces, es cierto que están sacando soporte, pero está siendo como muy cerrado solo para el arquetipo boost. Veremos a ver qué conexiones realmente se establece entre todo, como para ver si puede surgir un mazo verde-azul. Me imagino que sería lo más óptimo para este personaje, para intentar bustear a tope, pero igual puede salir un azul morado centrado un poco con los gatos también, pelear un poco más la mesa y las Úrsulas y demás, e intentar hacer un poquito de combo con esto, que tenemos la Pocahontas morada, que al girarse gana lore igual a un personaje girado, con lo cual está actuando casi de un pseudo Lucky Dime. Y si conseguimos que esto loree de 4 o 5, que ya de por sí es un poco a ver si se consigue, pero tiene Ward, con lo cual puede sobrevivir, la Pocahontas también. Y no sé si tenía uno más de lore base o algo así, o sea que ojo que su potencial de dar sustos tiene. ¿Uno te cae y de un turno te mato? No. De momento eso rarísimo conseguir. Pero me gusta. Desde luego es otra carta de estas que el cielo está bastante alto, pero el cielo, o sea, el suelo está también bajo tierra. Entonces, pues bueno. Sí, al final es un coste 7, ¿verdad? Y o sea, me gusta el diseño de esta carta, pues eso, como de refuerzo, intentar decir, venga, montaros un mazo centrado en busteos. Pero, tío,
¿por qué? ¿Por qué no se puede jugar con el otro Tamatoa? O sea, no hay ninguna sinergia de ítems con boost que yo Cero. recuerde, salvo un par de ítems que sacaron ahí el set pasado, la página, ¿verdad? La página que te busteaba y Sí, alguna que es cosita amarilla. más. O Sí, sea sí, que... pero nada, es que no Y vas a poder encima, emparejarlos. El Tamatoa del set, creo que era del set 2, el rotado, el ese sí 1. tenía. Ah, del set 1. Ese sí tenía mucho sentido jugarlo con el Tamatoa legendario, ¿no? Porque al final, pues, te ganaba un puntito más de lore por cada ítem y el Tamatoa legendario, pues, te recupera los ítems del descarte, ¿no? Este de repente ya, joder, le dan igual los ítems, pero no ves su caparazón. Si está lleno de oro. O Le sea, podrían haber hecho al menos un boost 1, que creo que no hubiese roto nada esta carta y te da un poquito más de potencial de al menos seguir teniendo algo más de tinta para meterle más boost a otros personajes o lo que sea, pero encima que le hayan puesto boost 2 para ganar uno de lore extra, me parece una cosa como de risa, que tengas que pagar 2 para conseguir un lore extra, no sé. En fin, el ward es lo que le va a dar potencial a esta carta, desde luego, porque sabes que casi sí o sí va a tener impacto cuando loree una vez mínimo, pero hay que ver de cuánto puedes lorear esa vez mínimo, porque claro, a mínima que hagas 2 o 3 boosts, igual te estás gastando 4, 5 o 6 de tinta y esto va a lorear de 4. Pues bueno, te has dejado mucha tinta que igual hubieses preferido hacer en otras cosas y no en boostear, que igual hay boosts que ni surgen más efecto mientras lo estás haciendo. Veremos, a ver, de nuevo otra carta con potencial de futuros sets. A sí, ver qué más cosas de boost sacan y qué otra más más. sinergia sacan. A mí como me habría gustado esta carta realmente es que te dijera algo así en plan, cada vez que juegas un ítem puedes meter una carta debajo de uno de tus personajes con boost. Algo así. Ya Y ves. ahí, Yo le veo potencial si en algún momento sacan un algo que haga que puedas boostear todas las veces que quieras en un turno. Eso ya estaría veremos, sí, muy sí. guapo, porque sigues teniendo que son 2 de boost todo el rato, pero que lo puedas hacer todas las veces según la tinta que tengas. Bueno, Una cosa así sería soñar ya, vamos. mírale que tío, como tiene todos sus oros en los dientes. Bueno, vamos a pasar ya, que me encanta Tamatoa, me encanta su canción. Y soy brillante. Y vamos a pasar a otro personajito azul, uno muy sencillito, pero con mucho potencial, también para los mazos de boost. Y se trata de Roo, el hijo de la cangurita de Winnie the Pooh. Nos dice aquí que es un personaje de coste 1 entintable, con 1 de fuerza, 1 de resistencia, 1 de lore, pero un efecto que al girarse, girando esta carta, pues podemos poner este personaje boca abajo, debajo de uno de nuestros personajes o localizaciones con boost. O sea que básicamente pues nos da un boost tardío, entre comillas, gratuito. Eso es. A mí me parece, bueno, yo de por sí soy súper fan incondicional de los costes uno que tienen algo extra. Era súper fan del Chernabog Follower, súper fan de la escobita, de cosas así que le puedes dar más utilidad, aparte de parar mesa y demás. Y le han sacado uno azul que me parece que tiene bastante potencial, sobre todo con las cartas de boost que están viendo ahora un poco más de juego, que es el gato. Con lo cual estamos hablando de Blurpel, pero por supuesto en algún otro mazo de boost que esté así un poco centrado va a poder ver juego. Pero ¿qué potencial te da esto con el gatete, por ejemplo? Pues que tú estés bajando una Elsa para matar un algo en turno 4 o incluso pegando con tu genio o lo que sea y ya tienes la tinta de haber bajado la Elsa y aún así vas a poder bustear a tu gato para terminar de mover esos daños y estar siguiendo loreando y protegiendo a tus personajes. Otro que vamos a mencionar ahora después, porque creo que lo había puesto yo, un Pit, que también le va a venir muy bien tener más cartas debajo en cuanto baja. Con lo cual, un personaje maravilloso. Otra carta que se me viene a la cabeza es un Bambi, creo que han sacado Ámbar, que de nuevo, cuando se gira, miras el top según cartas tenga debajo y tantos personajes como hay ahí te los quedas a la mano. Pues esto de aquí es un personaje que ya de por sí lo quieres meter en un mazo de personajes a Bambi, con lo cual guay. Y en cuanto baja Bambi ya le puedes poner una carta debajo y al siguiente turno ya le metes otra, ya te está dando 2 cartas. Con lo cual me parece una carta que tiene bastante potencial. Lo malo es que es un 1-1. Creo que no les hubiese costado demasiado ponerle un 1-2 o que hiciese el efecto al lorear. Igual hubiese sido pedir demasiado, no lo sé, pero viendo los bus que hay ahora mismo creo que no hubiese estado roto ni mucho menos. Pero bueno, creo que igualmente se va a poder jugar y yo que soy bastante fan de la Blurpel, pues el tener todo el rato un boost gratis para el gatete o bajar la Úrsula y ya directamente hacerla evasiva o cosas así, creo que tiene ahí su cosilla bastante interesante como poco.
Sí, es que es una carta muy buena. O sea, es un poquito similar al playstyle que te puede dar, por ejemplo, los personajes de coste 1, 2-1 con support, como Basil o como el Ongui, que tú los dejas ahí parados y el turno que te hace falta simplemente loreas con ellos, le das más ataque, como tú dices, pues a la Elsa, por ejemplo, para que pegue un piño de 4, ¿no? Pues aquí es que si tú tienes el gato en mesa, es justamente lo que has dicho. Me parece un planteamiento muy bueno y creo que sí que va a ser una carta bastante jugada. Veremos. Pasamos de carta y justamente hablando del diablo, nos sale el señor Pete. Un Pete que extrañamente no se trata de un villano, sino, ojito, un aliado, porque se trata del fantasma de las navidades futuras. Coste 5, entintable, 5-5, nada malas estadísticas porque fijaros qué pedazo de efecto. Boost 1 y cada vez que este personaje se va de quest, miras el número de cartas, ese mismo número de cartas que tenga debajo del top de tu deck. Y te puedes poner una en la mano y el resto van al bottom. Con lo cual, cuando lorea, si tiene un boost de 1, o sea, tiene una carta debajo, básicamente pues te da un robo. En cuanto lo boostees más veces, ya te va haciendo, pues eso, si tiene 2 cartas debajo, es como un Develop Your Brain. Y si tiene 5 cartas debajo, te hace un efecto de Visions del futuro, ¿no? Visiones del futuro cuando se va de quest. O sea, una carta para mí creo que es la mejor carta Zafiro de todo el set, la verdad. No sé tú lo que opinas, pero creo que se va a ver en todos los mazos con Zafiro. A mí me parece tremenda, porque el problema de Zafiro es que muchas veces tiene un plan mezclado, por ejemplo, con Blurpel o con algún otro color más proactivo, o sea, más, perdón, de responder. Tú haces algo, entonces yo intento hacer esto otro para responder. Y este Más pit, reactivo. eso, más reactivo, este pit te va a dar la oportunidad de empezar a ser tú proactivo si no hay algo a lo que quieras responder. Es decir, muchas veces a mí me pasaba en Blurpel, que es el ejemplo de algo que yo juego, azul morado, pues tú tenías una Elsa en mano o una Bella en mano, pero si no tenías un algo de verdaderamente bueno contra lo que sacarle partido, te daba mucha rabia que eran tus únicos costes 5 y tenías que jugar un poco en curva porque si no te quedabas atrás y estabas gastando algo que era reactivo, pero no estaba siendo reactivo en el momento. Entonces, tener esta opción en el coste azul de bajar un bicho porque es un troncho, un 5-5, que si te responden de por sí, salvo con efectos de vanish o enviar a la tinta, ya mínimo va a ser un 1 por 1 porque esos 5 de ataque van a hacer mucho daño. El hecho de que encima cada vez que cueste esté presentando un robo de carta es una maravilla. De nuevo, con el Ru que acabamos de decir, bajas pit, le metes a Ru debajo, siguiente turno haces boost de 1 y ya el primer turno que cuestea estás haciendo un develop, por ejemplo. Pero incluso aunque no tengas a Ru, simplemente al turno siguiente le haces boost de 1 y ya estás cuesteando y consiguiendo cartita. Entonces ya es un bicho que te roba y que encima te van a intentar quitar sí o sí y pega de 5 y tiene 5 de vida, que no es que te lo quites de un soplido. Y solamente va creciendo y creciendo y creciendo el boost cada vez que quieras para ver más cartas y quedarte con lo que quieras. Es un pedazo de bicho que encima es entintable. Y comentábamos, David, el otro día que debía de haber salido algún aliado bueno porque estaban subiendo un poquito de precio las Jasmines bicolores. Aquí tenemos ese aliado bueno, tío. O sea, creo que es un auto-include por 4 en cualquier Blue Steel y puede hacer más jugada a esa Jasmine que al final te da mucha consistencia porque no te hace tan dependiente de ver rampeo en turno 2 si tienes la opción de Jasmine 1 y shiftear en 2 y oye, y te vas buscando aliados y te puedes buscar este pit que es buenísimo, te da muchísima consistencia porque es que no es solamente que te busque y sea carta por carta como el Develop o el Vision, sino que es que te da robo real y además con búsqueda. O sea, me parece una carta buenísima y yo la verdad, sinceramente, estoy deseando probarla. Es de las cartas que más me motivan probar esta temporada, sí señor. Y ojo que lo hablábamos ayer también, que leí en Twitter, que existe un pit del set 5, coste 7, que hasta ahora no ha visto juego, 6-6, entintable, lorea de 2, y que lee lo siguiente. Cuando juegas este personaje, si tienes otro pit en juego, puedes desterrar un personaje que quieras. Con lo cual, este pit nunca terminó de jugarse porque el único pit jugable que había era el acero, con lo cual ya te estabas metiendo en rojo acero y ya era una mala combinación. Pero el hecho de jugar un mazo rojo-azul que cada vez se está viendo que igual puede volver esa combinación de colores, básicamente se convierte en una maléfica dragona
por 2 menos. Sigue siendo entintable, con lo cual no te va a quitar demasiado si lo quieres llevar, y es que el pit azul lo vas a querer llevar por 4. O sea que poder hacer pit azul seguido de este al siguiente turno o 2 turnos siguientes, baja como Maléfica Dragona 6-6, lorea de 2, te elimina un bicho y encima tienes tu pit azul en mesa que va a poder cuestear más gratis porque le has quitado un bicho al otro y te va a presentar menos problema a la hora de limpiártelo a la vuelta. Ojo que no se vea de nuevo, bueno, de nuevo no, ojo que no se empiece a ver en algún momento este pit. Aquí lo estamos viendo en pantalla, el pit que comentaba David, y efectivamente se trata de un pit del set 5 que ha visto 0 juego hasta el día de hoy, porque al fin y al cabo pues el único pit meta ha sido el de acero, y como comentaba David, pues rojo con acero prácticamente es pues una combinación muy inexistente fuera de algunos arquetipos de Mushu, de Challenge, etcétera. Pero este pit es que puede ser una realidad. O sea, fijaros que Steamboat Rival, buenas estadísticas y ese efecto de eliminar un personaje que tú quieras si tienes un pit en juego, aparte que es que recordemos que el pit del que estamos hablando, el de este set, te busca una carta, con lo cual puede buscar este mismo pit entre las cartas que tú reveles del mazo, ¿verdad? Lo escuché en algún podcast en inglés, no me acuerdo en cuál era exactamente, lo siento por no poder hacer un shout-out como haces tú, pero eso hablaba del potencial que tienen muchas cartas que tenemos olvidadas, de si tienes un personaje con este nombre o sheaths o cosas así, que pasamos muchas veces por alto y de repente son muy fáciles de romper en el momento en el que te sacan un personaje con ese nombre que sea útil, como es Lo este que pit, por ejemplo. lo que tú comentas siempre, ¿no, David? Del techo futuro de las cartas. Una carta puede ser tal vez con un potencial muy bueno, que las cartas que haya en el meta actual no la acompañen, pero que en el futuro eso cambie y que de repente sea una carta más que jugable. Bueno, pues vamos a continuar, que la verdad es que nos gusta mucho la chacharatilla a mí, ¿verdad? Por lo que sea. Y para mí, otra de las mejores cartas del set, esta bella, coste 4, Efectivamente. 2-3, lore de 2, súper rara, eso sí, pero al menos no es legendaria, así que no será muy difícil de conseguir, que cuando uno de tus personajes es eliminado, lo puedes poner del descarte a la tinta boca abajo y girada. Se cuenta a ella misma, detalle súper importante que ya de por sí la hace muy buena, pero jugar esto con tus bichitos chiquititos, tu base, tu tipo, tú lo que sea, los utilizas para tradear, se te va la tinta, te la intentan quitar a ella para que no saques más value, te la mandan a la tinta, entintable, lo tiene todo. Es una carta que convierte a toda tu mesa en las gran matalas estas del set 1, de que cuando se elimina va a la tinta, y es que tiene un potencial tremendo, porque hace que cada tradeo que hagas tú te crezca la tinta y simplemente la dejas ahí un turno o dos, tampoco tienes que tal, y es que hasta la puedes desproteger porque ella misma se va. Con lo cual puedes lorear de 2, está pegando de 2 a la vuelta, te la mandan a la tinta, da igual cómo sean eliminados tus personajes. Otra cosa importante, no tiene ni que ser en un challenge, a la tinta. Me parece un cartonazo y de nuevo princesa, con lo cual siempre hay que estar atento a las sinergias con la Cindy. Otra cosa que triggeré a la Cindy. Tremendo en general, un bicho que va a haber mucho, mucho juego seguro. Tremenda la bella que lanza bolas de nieve, efectivamente. La bella estratega del campo de nieve se llama. Sí. Estadísticas es verdad que son un poquito pochas, pero es que yo no había caído, hasta ahora que lo has comentado tú, en que no pone one of your other characters. Es que es verdad, se cuenta a sí misma. O sea, eso le hace, para mí, tener varios puntos más, porque es verdad que con esos dos de lore tú vas metiendo presión al rival y, oye, elimínamela que no me importa porque me da ese rampeito extra para llegar antes a mi Hades o a mis personajes más tochos. O sea que sí, señor, una carta muy buena. Probablemente yo la había considerado peor que Moana, pero ahora veo que no. Ahí, Probablemente la metería ahí van a antes. estar. Y héroe, ojo, Y que no héroe, tenemos que y princesa, olvidarnos nunca lo de has las dicho. sinergias de héroes. Uh-huh. Efectivamente, héroe y princesa. Vamos a pasar y cambiamos de color. No vamos tan mal de tiempo. Es el último colorcito que tenemos que comentar. Y se trata del color acero. Primera carta, creo que esta la he querido destacar yo. Se trata de un personaje de coste 2 entintable, Nani No Worries. 1 de ataque, 4 de vida, un puntito de lore, pero nos dice que mientras este personaje no esté dañado, va a tener
un puntito más de lore, con lo cual cuestearía de 2. La he querido destacar porque me parece una versión mejorada de este tipo de personajes que son un coste 2 entintable 1-4 con 1 de lore, pero que lorean de 1 más si se cumple una condición. Ya tenemos el ejemplo de Ana, que lorea de 1 más cuando la acompañamos de un héroe, ahora que comentabas las sinergias de héroes. Tenemos el ejemplo de Timothy Q. Mouse, que lorea de 1 más si lo acompañamos de un evasivo. Pues a Nani no hace falta acompañarla de nadie, simplemente hace falta que no esté dañada, y eso es muy sencillo, que en la primera vez mínimo que loreemos con ella nos dé 2 puntitos de lore, pero es que, ojito, si la acompañamos en un mazo donde podamos curar a nuestros personajes o darles resist, como por ejemplo pues el ámbar acero con una penny, etcétera, pues podemos seguir protegiendo a esta Nani, que no se dañe, o curarle el daño que ya tenga. O sea que no me parece una carta tan mala, y además es una común. A mí me parece eso, lo que hablamos un poco siempre del techo de esta carta, es alto y fácil de conseguir. Eso es lo bueno, que depende de sí misma. Por supuesto, tiene que pasar un turno y que el rival no le ponga daños de ninguna manera y demás, pero es la condición más fácil que han tenido todas estas cartas de 1-4 lore 1 puede ganar condicionalmente 1 más, porque no depende de nada más, de ninguna otra carta más. No depende de tener un evasivo, no depende de tener un héroe, depende de sí misma, de no tener daños. Con lo cual, casi seguro en los mazos agro va a tener su impacto. Auguro que si se llega a volver a ver el Kiwi, esa versión de Blue Steel agro, esta carta va a entrar, porque en esa versión siempre se jugaba la Ana, y es que esta es una Ana mejorada al final. Así que, bueno, poco más que comentar de Nani. Comentar que no es aliada, sino que es héroe también. Y nos vamos a la que yo creo que es una de mis cartas favoritas de Steel, o mi carta favorita de Steel es posible, junto con otra de esta temporada, que sería John Smith, el protector inaudito. Es un coste 5, no entintable, eso sí, pero fijaros que es bodyguard, tiene 3-6, nada malas estadísticas para un bodyguard, además 2 de lore, y lo que más me mola de todo, es el bodyguard definitivo, tío. No solamente te protege de los challenges, sino que dice que los oponentes deben escoger a este personaje por acciones o habilidades si es posible. Con lo cual, no solamente está protegiendo al resto de tus personajes dándoles una especie de pseudo guard, sino que si el rival tiene acciones que sean positivas para sí mismo, por ejemplo, pues la acción está del bastón de Jafar que da Challenger +2, como no pone que tengas que seleccionar a uno de tus personajes, sino que recordemos que con esa acción, por ejemplo, puedes vanisear una ilusión del rival, tendrían que elegir a este John Smith si la quieren utilizar. O sea que también es como una especie de... O sea, no es solo un pararrayos, sino que le puede fastidiar un montón la estrategia al rival, porque le puede causar esa disrupción que no se espere. No sé tú qué opinas, David, si crees que es una carta que pueda llegar a ver juego, pero a mí me parece súper original y un efecto muy curioso y potencialmente poderoso. El efecto, desde luego, es curioso, pero no sé hasta qué punto va a tener mucho impacto en general, porque es cierto que es un coste 5 y de nuevo es un no entintable. Entonces, para mí los costes no entintables necesito que tengan en general un impacto grande en mesa. Y esto igual puede protegerte alguna cosa en algún mazo de combo o demás, que no se me ocurre así con acero, pero por lo general, pues tampoco me parece una cosa muy loca el que tengan que hacerle target a él o lo que sea, teniendo en cuenta eso, que es un coste 5 no entintable. Si estuviésemos hablando quizá de un coste 1 o un coste 2, ahí te duele mucho más el gastar, por ejemplo, un Let It Go si quieres hacerlo en un coste 1, porque dices, joder, macho, no, ha gastado 1 de tinta y yo tengo que gastar la acción de 5 aquí. Pero gastar, por ejemplo, un Let It Go o una habilidad de Hades o algo por el estilo en un 5-3-6 Bodyguard Lore 2, es que de normal igual muchas veces ya le seleccionarías a él porque te lo quieres quitar de encima porque es una cosa muy molesta. Entonces creo que es una habilidad que está muy guay, pero no sé hasta qué punto va a ser algo súper significativo por lo tarde que entra y en acero encima. Entonces no lo sé. Me gusta que jueguen con cosas así, pero creo que si le hubiesen puesto en un coste 4 o en un coste 3 con, por supuesto, estadísticas reducidas, podría haber sido
potencialmente mucho más buena, por lo que te va a doler a ti gastar un algo mejor en un coste más bajito, que no en este bicharraco que muchas veces igualmente te vas a querer quitar de encima, y que quitas no entintable en un mazo para meter esto que te merezca la pena por otra cosa que quieras proteger. Ahí está un poco la cuestión. Sí, efectivamente al final es lo de siempre, ¿no? El no entintable pesa mucho, te puede briquear la mano de forma severa. Al final una carta no entintable tienes que estar preparado para jugarla siempre que salga y es posible que este John Smith no pueda entrar en la mayoría de mazos a cero, pero a mí me mola mucho eso de que sea como el protector definitivo, justamente por lo que has dicho tú, si necesitas proteger de forma desesperada algún personaje que sea una pieza clave de algún combo, pues oye, ahí está. No sé si, por ejemplo, pues en verde con acero pudiera ser el protector de algún Todd clave para un combo, no lo sé. Algo loco. Ni idea. Además, me descuadra un poco que tenga bodyguard, porque precisamente cuando lo pones girado, lo estás desprotegiendo a él y estás haciendo que te lo puedan tradear de cualquier otra manera y que ya su segunda habilidad no tenga tanto sentido porque lo vas a poder tradear atacando y luego, o sea que por supuesto no es obligatorio utilizar el bodyguard, pero como que me parece un poco antisinérgico que le hayan puesto una habilidad que lo desprotege a él junto con una que protege a los demás, pero que primero lo vas a poder tradear a él si le quieres utilizar esa habilidad. No sé, Sí, raro un poco. como que probablemente sería mejor un anti-guard, ¿verdad? Dejarlo ahí y que tengan que seleccionártelo para una acción y tú no lo expones a challenge y entonces es como, ala, el pararrayos. Probablemente habría sido diferente, pero bueno, veremos si se llega a jugar este John Smith. Desde luego, curiosa la carta es. Y creo que esta es la última carta cero que he querido destacar yo por mi parte, porque sí que creo que me gusta bastante. Veremos si llega a jugarse, pero se trata de una canción de coste 2 en tintable. Keep the Ancient Ways, una carta nuevamente de la película Pocahontas, que nos dice que los oponentes no pueden jugar ni acciones ni ítems hasta el principio de nuestro siguiente turno. Muy parecido al efecto que tiene un Pit. Es verdad que Pit pues, nos deja un cuerpo en mesa que es un 3-3, coste 3, que luego pues, nos puede cantar, etcétera. Pero oye, esto es una canción. Hay mazos que nos podría llegar a interesar, por ejemplo, con la Ariel de coste 6, que cuando cantamos una canción, pues podemos pagar 2 de tinta extra para hacer 3 de daño, ¿no? La Ariel Sonic Warrior tal vez podría verse en algún arquetipo así. Y me parece al final pues muy interesante el poder choquear ahí al rival y que no pueda jugar acciones más allá de clavar un pit. No sé tú lo que opinas, David, si crees que va a tener impacto en el meta esta carta. En Infinity yo creo que es una carta que va a poder ayudar bastante porque hay muchos mazos que dependen mucho de acciones, de ítems, pero en Core ahora mismo tú te paras a pensar qué mazos de ítems hay. Ninguno. ¿Que pueda surgir a raíz de esta expansión? No lo sé, pero a lo sumo uno que no creo que sea una gran parte del meta. ¿Y qué mazos se basan en acciones? Ninguno tampoco. O sea, podemos parar quizá una patada o poco más. Entonces, es algo que creo que depende tanto del meta que ahora mismo por el meta que se espera un poco en el set 11 no va a haber del todo juego en core porque es cierto que no vas a estar frenando muchas cosas. Si se ciclase la carta y te pusiese robar, pues ahí cambiaría muchísimo la cosa, porque ya es una carta que no te duele tanto meter en un mazo, porque aunque no hagas su efecto del todo, ya estás robando al menos un algo. Pero Uf, estaría muy rota entonces, ¿eh? el hecho de que simplemente sea tan de nicho de no puedes jugar acciones o ítems, ¿contra cuántos mazos no quieres ver esto? Entonces, por mucho que sea entintable, llega un punto en el que dices, estoy ocupando espacios de mi mazo para igual fastidiar a uno de los 17 mazos que hay ahora mismo en el meta. Con lo cual, o sea, pinta guay eso de 4 pits con 4 Keep the Ancient Ways, mola, pero ¿hasta qué punto eso va a ser útil contra qué mazos? De nuevo, otra cosa para proteger un combo, eso sí que es verdad. ¿Qué combos hay? Pues lo que tú has dicho, igual el Todd puede surgir de esta manera para protegerlo. Puede ser que solo te lo puedan quitar con algún personaje con un efecto al entrar o challengeando que tú no lo vas a exponer. Con lo cual, de esta manera te aseguras que te dura un turno más y vas a poder hacer un algo. Pero en core yo de momento no lo veo. Veremos a ver si acaba haciendo falta, pero ahora mismo está ahí muy en el limbo. Carta interesante. Como decías, pues es posible que vaya variando su utilización en función del meta, pues como al final hemos visto con los pits, pit pre-rotación
era un por 4 en todo mazo de acero, era necesario. Y sin embargo, por rotación hemos visto cómo empezó jugándose y poco a poco ha ido disminuyendo su frecuencia y prácticamente no hay ningún mazo de acero que los lleve, pues porque no es tan necesario. Porque te depende mucho del matchup, puede llegar a ser útil o puede ser pues simplemente un vainilla 3-3. Y esta carta, pues, incluso un poco, pues eso, más dolorosa que Pit, porque al final no es ni plantar un personaje. Ahí Claro. llevas razón. Pero el potencial de brillar es alto, elevado, en función de cómo vaya evolucionando el meta. Si al final se ve un meta muy plagado de acciones, que recordemos que este set tenemos algunas canciones muy poderosas que ya hemos destacado, como la canción Ámbar, que te reduce el coste de un personaje, o como la canción Rubí, que mata a 2 personajes de coste de ataque 2 o menos. Veremos cómo va evolucionando el meta hacia la necesidad de frenar estas acciones. Y bueno, pues no sé si habíamos comentado ya hasta Lilo en cuanto a las sinergias de Lilo y Stitch, pero aquí está. Al fin y al cabo esta no es ámbar, sino que es acero, y esta es una Lilo guapísima, una Lilo que va súper abrigada y que es un coste 2 no entintable, tiene solamente 1 de ataque y 2 de vida y 2 de lore, pero como va tan abrigada y acolchada, nos dice que durante el turno del oponente, la primera vez que este personaje se vaya a dañar, de cualquier manera, no pilla daño, porque lleva pues una buena capa acolchada de abrigos. No sé si esta la había destacado yo o tú o... Creo que esta ya es mía, creo que esta es la cuarta Sí, carta creo que esta ya es tuya, sí. Pues bueno, básicamente una carta para agro. Es cierto que compite mucho en el espacio con Nala, que Nala recordemos que era un 0-2 resist +1 y +1 de lore mientras no tuviese daño, y loreaba de por sí de 2, que cuando eso loreaba de 3. Entonces, lo bueno que tiene esta Lilo, que no tiene Nala, es que Nala sí que es cierto que tenía posibilidad de que cualquier personaje de 3 de ataque se la quitase de un solo ataque. Aquí, sí o sí, tienen que pegarle de dos personajes, salvo que estés moviendo daños o sinergias así, que también eso ya le quitaba Nala. Pero lo importante es lo que hablamos, que tiene sinergias con el propio arquetipo de Lilo y Stitch, en cuanto a que hay Stitches que dependen de Lilos, tienes la Lilo Shift también, que igual puede ver algún tipo de juego en ámbar, pues tienes aquí otro Shift Target, también tiene uno de ataque, que eso lo hace infinitamente mejor que Nala, en cuanto a que al menos en un mazo agro tú te estás girando, pero a la vez cuando te pegan ya les estás poniendo daño en sus personajes, con lo cual no van a estar pudiendo pegar todo el rato. Así que creo que en ese sentido puede ganarle la batalla a Nala, aunque lo haré de uno menos. Pero se acabará viendo. Lo que sí es eso, las sinergias con Lilo y Stitch creo que están presentes. Y yo creo que puede volver a surgir este mazo ámbar gris que tanto dio por saco el anterior set. No el Desde 10, luego, sino el... desde luego parece que se le vienen refuerzos, porque tanto esta Lilo como muchas cartas ámbar que vimos en el episodio pasado, pues parece que llegan a reforzar ese arquetipo de Amber Steel agro. Amber Steel, qué siglas tan bonitas en el pasado, ese Amber Steel Songs, y ahora esa combinación de colores solamente puede jugarse agro. Veremos si este set surge por fin algo parecido a lo que era el Amber Steel Song, pero me da a mí que mientras no sea en Infinity con ese A Whole New World, no caerá esa breva. Vamos a pasar de carta y esta también la has destacado tú, pero yo me sumo al carro y se trata de Angela, Night Warrior. Ojito porque es otra aliada y esta vez acero, o sea que también buscable por parte de la Yasmín que busca aliados. Se trata de un personaje 3 entintable, 2-3 con 1 de lore, que tiene un efecto on play muy parecido al que ya conocíamos en otros personajes de coste 3, como pueden ser el Jafar de acero o la Yelana de morado, que nos dice que cuando jugamos este personaje podemos dar a un personaje Challenger +2. Lo que pasa es que Angela añade Resist +2. No solamente el Challenger, sino el Resist hasta el final, hasta el principio de nuestro siguiente turno, lo cual es muy poderoso porque no solamente le da a un personaje el potencial de atacar y resistir el challenge ese turno, sino que de vuelta va a seguir ese personaje con el que hemos hecho el challenge teniendo ese resist.
Y Y luego se aparte podría haber tiene... quedado ahí la carta. Se podría Sí, haber sí, quedado ahí y ya se podía haber sería quedado un ahí y ya cartón muy sería jugable. buenísima, exacto, sería buenísima porque, bueno, pues dices, vale, estas cartas con las que compite, como ese Jafar, por ejemplo, pues era un 3-3-2 que daba Challenger +2 y tenía un puntito más de lore, tal vez podías pensar, ¿qué me apetece más? ¿Dar ese resist +2 o el puntito más de lore? Pero aquí es que si juegas con gárgolas, no hay ninguna duda que tienes que coger a Ángela, porque ya sabemos todos que las gárgolas tienen una contrapartida, que es que cuando tienes 2 o más cartas en la mano al principio de tu turno, no se van a poner de pie, 3 pero o en el más. caso... exacto, perdón, 3 o más, no 2 o más, sino 3 o más. Pero en el caso de que tengas a Angela, su segundo efecto nos dice que nuestros gárgolas, nuestros personajes gárgolas pierden la habilidad Stone by Day. Es decir, que ya vas a poder ponerlos de pie mientras tengas a Angela, a pesar de que tú tengas todas las cartas que quieras en la mano, con lo cual pues ese personaje tan bueno de acero que es Lexington, porque al final Lexington tiene un efecto parecido al que comentabas antes con los genios, con un Lexington delante ningún genio va a lorear, porque le mete un piñazo de 4 con ese alerta que tiene. El problema es que Lexington muchas veces era como una bala única, ¿verdad? Muchas veces íbamos a tener que girarle, cargarnos a algo y luego no le íbamos a poder poner de pie, pero si tenemos a Angela en el campo, pues oye, perdemos esa habilidad negativa y nos está mejorando de repente todas las gárgolas, que ya de por sí son bastante buenas. O sea, ¿algo más que comentar? Sí, sí, no, es que de por sí el Challenger +2 y el Resist hasta tu siguiente turno es una barbaridad. Segundo, ella es una gárgola y no tiene la habilidad de Stone by Day que se la podrían haber puesto. Pero es que encima le han puesto un upside más todavía. O sea, me parece que el power pip aquí ha sido bestial. Pero es que encima eso va muy bien, por ejemplo, con Lexington, porque hay muchas veces que tú tienes un Lexington y al rival no le importa girar su costecito 1, por ejemplo, porque si lo matas con tu Lexington ya no se va a enderezar durante ciertos turnos, pero es que puedes sorprender y en turno 4 jugar esto y ya puedes pegar con tu Lexington, que encima va a estar protegido a la vuelta porque tiene Resist 2, y se te va a enderezar al siguiente turno. Con lo cual puedes pillar bastante por sorpresa a los rivales. Y es que de por sí, un 3-2-3 Lore 1 que tiene ese efecto en play es muy bueno. Y te ayuda a que tus demonas, cuando estamos en verde acero, o sea, perdón, en morado acero, tus demonas no van a ser tan débiles a las demonas del rival. Porque muchas veces estamos viendo ahora que se están jugando 4 demonas en todos los mazos morados porque se hacen counter a ellas mismas. De te bajo demona, pues yo después te bajo la mía y la tuya no se endereza. Pero es que de esta manera yo tengo a Angela en juego y yo puedo seguir jugando demonas y encima se me van a enderezar porque me da igual las cartas que tenga en mano. Y entra precisamente en el mazo morado acero. Así que, ojito, ojito, que ganan más cartas el morado acero que ya estaba fuerte de por sí. Carta tremenda, temática, y fijaros que esa segunda habilidad mola un montón, se llama Eternal Night, la noche eterna, de manera que no se hace de día y no nos hacemos roquitas, madafacas. Cómo mola, sí señor. Vamos a pasar de carta, nos quedaríamos todo el día hablando de ella. Y tenemos aquí, ¿qué es esto, tío? Es una especie de armiño. Es el Duque Whistleton. No tengo ni idea de qué película es este. Ah, es de... Ah, obviamente, hombre, es de la de Judy Hopps, ¿no? Es Puede ser. de... Es de Sí. Zotrópolis, sí, sí, es de Zotrópolis. Vale, pues se trata de un personaje de coste 3 en tintable, 3-3, 1 de lore, hasta ahí un poco pochete, pero nuevamente tiene lo que comentaba antes, un efecto al eliminarse. Cuando este personaje es eliminado, podemos jugar un personaje de coste 2 o menos de forma gratuita. Y además esto no tiene por qué ser en nuestro turno, con lo cual yo creo que la hemos querido destacar aquí, David, porque es la primera carta del Lorcana que nos deja hacer algo en el turno del rival. Si nos elimina esta carta, de repente jugamos un coste 2. A ver, yo creo que hay cosillas que surgen así en el turno del otro, pero es una carta que sí que cambia una dinámica que mucha gente, yo incluido, pecamos. Y es que yo muchas veces cuando acaba el turno enderezo mis tintas por organización y punto, porque me es mucho más sencillo tenerlo así. Pero es que ahora, por ejemplo, si estamos jugando esto en un mazo verde acero, tú puedes bajar una Tomago con este personaje y al bajarla pagar los 2 extras para ganar el lore del daño que tenga un rival que haya matado, por ejemplo, al duque que tendrá 3 daños. Con lo cual, ojo con la manía que tenemos muchos, yo me incluyo, de enderezar las tintas al final del turno porque a raíz de este personaje, si se empieza a usar
y ciertas sinergias que pueda haber, por ejemplo, con Tomago en este caso, no se me ocurre si hay alguna más, hay veces que vamos a ver si tenemos tinta suficiente o no para pagar esa habilidad. Entonces, me ha parecido una carta bastante curiosa en ese sentido. Yo la he puesto un poco más en el sentido de que no sé si agro quizá, si acaba siendo un poquito más midrange, ese mazo agro, puedes llegar a jugar esto para plantar algún bichito más en mesa. Si estás viendo que te controlan porque te da igual desprotegerlo, te va a bajar otra cosa. No sé hasta qué punto se jugará, pero me ha parecido muy curioso lo que implica este personaje a partir de ahora en el juego, si por lo que sea se acaba jugando. ¿Podría la entropía llegar a darnos alguna partida en la que el duque Wesselton nos gane en el turno del rival gracias a bajar una Tomago? Ojo, Te quedas ahí, imagínate, te quedas a 17 de lore, el rival te ojo. tradea al duque y se queda vivo con 3 de daño y tú ¡pam! Bajo Bajas gratis a Tomago al, y pago 2 de tinta que me he reservado para ganar la partida. Sería increíble. bajas al Stitch este que cuando lo giras da Reckless o un John Silver y le obligas a que te pegue a este bicho y se quede, si no está el otro atento, con 3 de daño y punto, mago. Acabamos de desentrañar el combo definitivo. O sea, de verdad, yo no sé cómo los viglianos no somos ya los campeones mundiales de Lorcana. Fuera de aquí de KP y deja a David ocupar tu puesto. Yo hay una carta que no sé si al final metiste o no, porque no la estoy viendo. A ver, pasa. Vamos a ver. No, No. ya hemos terminado. Vale, ¿Cuál? hay una carta que sí que quería destacar, que no hace falta ni Ajá. que la busques si no quieres, que es el reprint. Por eso no lo he querido poner aquí como tal, Vale, del sí, Let pero It Go. el reprint, espérate porque lo Ahí tengo está. aquí Es preparadito que porque sabía que lo eso querías es. comentar. Aquí está. Porque, para empezar, la imagen me parece tremenda. Mira que la del set 1 me gusta, pero esta imagen me parece súper bonita. Y bueno, el Let It Go, para quien no lo conozca, porque igual ha entrado más tarde, coste 5 en tintable, canción azul, que hace que pongas un personaje del tintero, o sea, un personaje, perdón, al tintero girado. Lo bueno que tiene esto es que solo está en azul, no es como el Into the Unknown, que es azul morado, que solo podía jugar la Blurple, que tenía un efecto similar, pero es que encima ese requería de que el personaje estuviese girado. Aquí no, aquí es incondicional, mientras no tenga ward, claramente, el personaje rival, y es una carta bastante cantable en mazos azules porque estamos viendo que siempre estamos buscando rampear y llegar a costes más altos. En tintable no se te va a atascar en la mano y que prácticamente siempre le vas a poder sacar partido, con lo cual no creo que sea un por 4 porque al final es una canción de coste 5, pero ojo que este Let It Go va a jugarse una copia, 2 o 3 en ciertos mazos azules, hasta en Blurpel, aparte de los 4 Into the Unknown, estoy seguro que esto va a entrar como una copia o dos, e incluso igual hasta puede sustituir a algún Hades, que no olvidemos que son cartas no entintables de coste 7 que muchas veces te fastidian la partida hasta que los puedes bajar. O sea que pedazo de reprint que se han marcado aquí y no ha hecho falta ningún tipo de nerf ni de buff. Ha sido una carta tal cual, reprint. Estaba perfecta. En el set 1 se utilizaba hasta que roto de vez en cuando esta canción y así va a seguir siendo. Y volveremos a escuchar en las tiendas, en los torneos, Let It Go, Let It Go. Echábamos de menos cantar esa canción poniendo algo en la tinta al rival, claro que sí. Pues yo creo que ya hemos terminado la review con este último reprint que ha querido destacar mi amigo YouTube. Vamos a quitar por aquí la pantalla y lo que sí que quiero hacer en 5 últimos minutos es hacer una pequeña review contigo, si te parece bien, que lo tengo aquí preparadito, de los personajes underdog, los personajes que podemos jugar en el turno 1 cuando vamos segundos por 1 menos de coste. Y es que los tengo aquí ya preparaditos, buscaditos, porque si pones en Dreamborn la palabra underdog, pues directamente te sale la habilidad. Y aquí los tenemos. Vamos a darle caña. Cada Vamos uno a... comenta de uno en uno. Venga, empieza tú con Exacto. Angel. Venga, pues vamos a empezar con Angel. Angel coste 2, 2-2, Singer 3. Y como decimos, pues la habilidad Underdog, que no la vamos a ir repitiendo uno tras otro, sino que simplemente pues para dejarlo claro que todos la tienen, si este es nuestro primer turno y no somos el primer jugador, pagamos 1 menos de tinta para jugar este personaje. Vamos con la siguiente cartita y esta te toca a ti. Tenemos a Christopher Robin, que básicamente es un 1-3 que lorea de 2 con la habilidad de Underdog. Mucha similitud con la pata, que era un 1-4. Este es un 1-3
entintable sin ninguna desventaja. O sea que ojo los mazos agresivos con morado. Efectivamente, aquí tenemos al tercero, el Esmeralda. Se trata del conejo blanco. Tarde de nuevo, y en este caso es un personaje de coste 2, 2-2 con evasivo. Lorea solo de 1, pero se trataría de un evasivo 2-2 que potencialmente nos puede llegar a entrar en el turno 1, que hasta ahora pues lo más parecido que teníamos era el Pegasito, que era un 1-1 evasivo. Así que su potencial ahí, y una de nuestras favoritas, el Liquidator, que se acabó el hielo, coste 2, 4-2, Underdog, Reckless. Con lo cual teníamos este Gastón del set 1, que creo que hicieron reprint, que también era un 4-2, pero era coste 2 ya de por sí. O sea que ese ya llegó a verse un poco por lo que significaban esos 4 de ataque frente a patas. Y esto es lo que va a hacer que rojo, azul, entre otros mazos, y rojo con más cosas, pueda llegar a ver juego, porque puede ayudar mucho a frenar a agro. Si sales tú, lo juegas en turno 2, te da tiempo a que loree la pata una vez y la elimina. Si sale el otro, le da tiempo a lorear solo una vez la pata y la elimina también. Con lo cual, tremendo personaje, infrecuente, entintable. Efectivamente, el Liquidator, el matapatas. Y ahora vemos la patita de coste 2 azul, que es Splatter Phoenix. Esta no tengo ni idea de quién es. Han sacado bastantes patos en este set que no tenemos ni idea de quiénes Como en son. todos los sets. He de admitir que el favorito de los míos es el Negadak, el villano. Esta también es una villana, pero es azul. Y esta pues simplemente es una 1-2 con 2 de lore y con guard. Ojito, personaje con guard que nos puede llegar a entrar como coste 1. Para mí es un poco de los más flojitos porque no sé en qué ventaja te va a dar sacar un coste 1 con guard, porque al final, bueno, pues si quieres ir loreando lo vas a exponer igual. Entonces, bueno, como que se queda un poco más flojito, y te dejo a ti que comentes la última. Y para mí también se queda un pelín flojita, que es una Judy Hobbs 2-2-2, 1 de lore, resist 1, underdog. Con lo cual, pues bueno, para tradear un poquito tiene ese resist, realmente te lorea de 1, con lo cual tampoco lo vas a querer en mazos agresivos. Así que como que se queda un poco entre medias, para terminar de eliminar a algún personaje rival, para lorear tú y que resista más. Pues bueno, ahí está, curiosa la coneja. Para mí lo único bueno de esta coneja es que podemos shiftear a la grande sobre ella, a la del set pasado. Es verdad que es una detective. Exacto, es una detective, la Judy azul nos puede buscar detectives, y luego pues la de Shift 4 es mejor shiftearla en esta Judy Hobbs de coste 2 que en nuestro coste 4, que es la que nos busca. O sea que para el mazo temático de detectives, que por cierto, si no sabéis jugarlo, tenemos una guía súper chula de solo 30 minutos aquí en el canal de Blue Steel Detectives, pues esta Judy Hobbs tal vez podría llegar a entrar con alguna copia. Conclusión de estos personajes con Underdog, yo los quería destacar porque es una mecánica completamente nueva, un primer intento de Lorcana de solucionar el problema del dado. Creo que no va a ser suficiente, creo que salir on the play tiene para mí demasiada ventaja, y que robar una carta más que tienen on the draw y estos poquitos personajes pues creo que no va a ser suficiente, pero sí que se acerca un poquito a lo que yo llevo tiempo alegando que haría falta en Lorcana, que es una moneda, es decir, una tinta flotante que tú pudieras utilizar en cualquier momento cuando tú salgas segundo, y que te haría como un pseudo rampeo, bueno, un rampeo en ese turno para poder jugar un personaje de coste más alto al que le toque. Al final esto pues es muy condicional porque depende de tener este personaje en la mano en el turno 1. Es verdad que te lo puedes quedar con el mulligan cuando sabes que vas a salir segundo, pero eso, pues es un poco mola, o sea, mola porque ya es algo, ¿no? Pero es un poquito insuficiente. Y no sé qué opinas tú de eso, y ahora podemos hacer en plan un alegato de cuál sería nuestro favorito. A mí me parece una iniciativa guay, y lo que me mola, el problema es que ya con esta mecánica no va a poder ser, porque simplemente pone que es en el primer turno, es que hiciesen una especie de underdog en general, no para el primer turno, que no sea restringido solo a costes 2, sino que igual, yo que sé, un coste 4, pues lo puedas bajar en turno 3 si has salido tu segundo, y darle un poquito la vuelta ahí a la mesa, o un coste 5, alguna cosa así, que no sea restringido solo al primer turno, pero como primera incursión en esto de, bueno, pues tener alguna ventajilla si sale segundo,
Me parece que está bastante guay y han intentado darle personalidad a cada uno de ellos. El problema es que no todos pues tienen la personalidad que nos gustaría, pero bueno, está guay, está guay. Y encima infrecuentes todas. Sí, o sea, obviamente no quiero que la gente se quede con la idea de que no me gustan, me encantan, me parece súper guay. Lo único que, eso, lo opino como tú, que me habría gustado un poquito más, ¿sabes? Por ejemplo, pues que directamente si estamos segundos, que cuesten uno menos toda la partida, no solo el primer turno. ¿Sabes? Algo un poquito más roto para decir, oye, realmente ya no importa tanto el dado porque, ojo, que tienes estas ventajas tan grandes. Porque al final, pues lo que tú has dicho, Lorcana es un juego muy tempo y ir por delante en el tempo marca mucho las partidas. Vale, pues yo voy a comentar mi favorita. No sé cuál será la tuya, pero mi favorita es, obviamente, Angel. Es una pseudo Cinderella con todo lo que he hecho yo de menos ese arquetipo de Stilson, tener un Singer 3 desde el primer momento de la partida me parece la leche. Además, recordemos que han sacado su canción, el Haku de Tamuti, o la canción impronunciable, que al final es una canción de coste 3, con lo cual Angel nos la puede cantar. Y con Angel en el turno 1 disponible podríamos llegar a cantarla ya en el turno 2 y bajar un coste 4 en el turno 2. Es verdad que la mayoría de las veces pues, nos va a salir, porque no siempre va a ser nuestro primer turno y vamos a ser segundos, pues nos va a salir Angel en el turno 2 y la podríamos cantar en el turno 3, pero aún así eso es jugar pues un coste 5 en el turno 3. Pero bueno, pues independientemente, Angel me encanta. Primera carta que sacan de este personaje, la novia Stitch, y bueno, creo que está muy bien diseñada esta carta y es mi favorita de todos los underdogs. ¿Cuál es la tuya, David? Yo estoy entre dos, una es la que has dicho tú, con lo cual me voy a tirar por la otra, que claramente es el Liquidator. Liquidator. Aquí está. Creo que dentro de los mazos ámbar, no todos los mazos ámbar van a llevar a Angel, porque depende de lo agro que seas, pero creo que dentro de los mazos rubí, que no creo que vayan a ser tampoco muchísimos por todo lo que hemos hablado de rubí, pero creo que se van a empezar a ver, sí creo que todos los mazos rubí van a llevar a Liquidator. Porque lo necesitas, porque es una solución muy buena que le han dado a Rubí de mantener la mesa en early y estar ahí, que no quiera girarse el otro demasiado y que te permita a ti conseguir un poco ese tiempo que necesita Rubí para plantar bien sus barredores, sus removal, sus cosas que llegan siempre más tarde. Con lo cual me encanta este personaje. Es que de por sí ya existía y le han metido la mecánica de Underdog. Con lo cual, muy guay, muy guay, muy guay que exista este personaje. Y te digo una cosa más, David, es que el Liquidator yo lo veo, como tú dices, en todos los mazos rubí, pero no necesariamente a 4 copias. O sea, creo que puedes meter perfectamente un par de copias que no te van a molestar para nada, porque al final es un personaje entintable y que si no tienes nada mejor que meter en turno 2, pues lo metes en turno 2, pero oye, que si ves en el mulligan y estás segundo, dices, anda, qué bien, ya tengo un coste 1 cojonudo. ¿Sabes lo que te digo, no? Que es que no Eso necesitas es. siquiera meterlo a 4 copias y probablemente es una inclusión súper buena en cualquier mazo rubí. Y bueno, pues creo que ya sí que sí, hemos comentado todo lo que queríamos comentar. Bien, Lo queremos vamos. comentar todo el pasado y este podcast en torno a una horita. El pasado hora y media y este hora y media. Desde luego, hablar es lo nuestro. No, sí, la verdad es que cuando los de nuestro equipo nos lo dijeron, porque nos lo dijeron el resto de integrantes del equipo, nos dijeron, oye, David, Darío, tenéis que hacer un podcast porque con lo que os mola hablar, tío, es que vais a rellenar las horas solos y mira, pues tenían razón. Gracias al resto de integrantes del equipo, a Sánchez, Capi, Are, Dani, teníais razón. Oye, ¿y qué os salió en la SER? Exacto. Bueno, sí, metemos un poquito de spam. Hoy nos han hecho una pequeña entrevista a Viglianos y nos han destacado en Cadena Ser. Bueno, pues simplemente contando nuestra opinión de Winterspell, pero nuestra opinión real la sabéis solamente los que habéis terminado de escuchar este podcast, habéis llegado hasta el final. Ahora sabéis lo que opinamos realmente de los underdogs, porque eso no me han dejado contarlo en la Cadena Ser. Si se acuerda el editor, dejará el enlace de la SER ahí en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, porque también habla de otros canales madrileños de Lorcana. Saludo aquí a todos y eso que nos... Efectivamente, pues nada, yo creo que ya podemos ir despidiendo el podcast y próximamente, probablemente pues en 2 semanitas intentaremos tener siguiente episodio ya en lo que sería
adentrados en el set 11 y probablemente pregante, ¿no, David? Que estaremos ahí, Ojo. tú y yo. Ojo, ¿también habrá bloquecito de Gante? Sí, claro. Yo creo que tenemos que hacer el episodio 3 centrados en pregante y el episodio 4 en lo que nos ha pasado, en cómo lo hemos vivido y en cómo hemos disfrutado esa victoria del top 8. Pues nada, tío. Un placer, como siempre, estar aquí y espero que os haya gustado a todos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Esto es Tertulia Pigliana y nos vemos próximamente en 2 semanas. Chao, chao. ¡Chao!